Comunicados. Con Mislata, Centro Ocupacional Municipal de Mislata y Cinesín presentan Comunicados, un programa de televisión del proyecto de formación ocupacional audiovisual de Cinesín, presentado por José Antonio González, Sandra Moya, Yuri Pérez y Antonio Ramírez. Sercoval es una cooperativa comprometida con el bienestar y desarrollo de las personas con más de 30 años de experiencia en la gestión de centros y servicios sociosanitarios. Cada día los 500 profesionales que forman parte de nuestra plantilla atienden a más de 3.000 usuarios y usuarias. Sercoval, atendemos personas. Sumario. Si quieres anunciarte en Comunicados, puedes consultarnos en 963311343. Publicidad@cinesin.net. Objetivo Mislata, con Sandra Moya. Preséntanos el pueblo de Mislata. Bueno, pues Mislata es un municipio que está en la Horta Sud de la provincia de Valencia, en la cual tiene aproximadamente 45.000 habitantes en un terreno, una extensión de 2 kilómetros, 100.000 metros cuadrados. Es un municipio con una de las mayores densidades por kilómetro cuadrado de Europa. ¿Qué le parece Mislata? Pues mira, Mislata como ciudad dormitorio, estamos a 3 kilómetros de Valencia, es una de las zonas más agradables hoy en día de la comarca. Por las comunicaciones que tenemos, por el enclave que tenemos. Total, estamos a un paso de Valencia y esto es un paraíso. Mislata, yo vivo aquí viviendo desde el año 50 y la verdad es que me gusta todo. ¿Qué nos recomendaría si fuéramos por primera vez al museo? Si venís por primera vez a este museo, yo lo que os diría es que no intentéis verlo todo de golpe, porque parece que no sea enorme como el Prado, pero tiene cosas ocultas. Entonces, que vengáis a estar una horita y primero veáis la máquina del tiempo y luego os centréis en una etapa histórica en la que en principio os llame más la atención o sea de vuestro interés. ¿De qué época nos habla el museo? Pues mira, el museo abarca desde la fundación en época romana, en el año 138 a.C., a la actualidad, hasta el año 2003, que fue cuando se inauguró. Abarca esos 22 siglos de historia. ¿Qué más le gusta del museo? Pues la parte antigua, lo que más he estado mirando, de cuando empezó Valencia, que lo destruyeron. También me ha gustado mucho cuando vinieron los árabes y empezaron con la huerta y todo eso. Está muy interesante. Este año celebramos las 23 Jornadas de la Mujer. Las Jornadas de la Mujer se realizan para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en donde junto con las asociaciones de mujeres programamos una gran diversidad de actos culturales, de ocio, formativos, deportivos. Pretendemos que nos conozcan todas las mujeres de Mislata y aunque no sean de Mislata también. Hacemos distintas actividades y en la 23 Jornada de la Mujer hemos propuesto muchas actividades, pero claro, como somos bastantes, pues nos han cogido 2 solamente. Y lo importante es que se pasen por la Casa de la Dona, que está en la calle Miguel Hernández, de aquí de Mislata, número 5, y que puedan pues acceder a más cosas aparte de las cosas que tenemos nosotras. ¿Realizaste un acto especial para celebrar el 21 año?
Sí, digamos que previamente a la inauguración de esta exposición, que fue a las 8:30, el Teatro del Centro Cultural ofreció un espectáculo conmemorativo, toda una serie de actuaciones o intervenciones dramáticas que conjuntamente con una serie de audiovisuales pues también ilustraron e informaron ese recorrido de 21 años. ¿Cuándo se fundó el mercado de Mislata? Pues el mercado tradicional se fundó en el año 2002, después de constituir la sociedad que gestiona el mercado, y desde entonces pues nos hacemos cargo de la gestión del mercado. ¿Hay muchas personas trabajando aquí? Pues el mercado en este momento lo constituyen 17 paradas, digamos 17 empresas. Pues los mercados de alimentación al detalle lo que ofrecen, pues sobre todo y en diferencia de las superficies, es el trato directo al personal, la diversidad de la oferta, digamos, de productos y sobre todo el trato al cliente. ¿Afecta la competencia de otros supermercados? Pues para nosotros en el mercado no, porque no se pueden comparar nunca con nosotros. Porque somos un mercado pequeño, pero lo tenemos todo muy bueno y de mucha calidad. Entonces con nosotros no pueden. ¿Cómo afecta la competencia de los supermercados? Pues dentro de lo que cabe hay gente que sí que ha acabado yendo a los supermercados por tema de horarios y demás, pero yo pienso que la gente tradicional sigue viniendo a hacer la compra diaria y bueno, ese tipo de clientela nunca se perderá, yo pienso. ¿Sabe que hay un centro ocupacional? Y me parece estupendo. Eso será para dar trabajo, ¿no? No, pues entonces no sé lo que es. No, no lo conozco. Háblanos del centro ocupacional nuevo. Bueno, pues como ya sabéis, desde el Ayuntamiento tenemos un compromiso con vosotros, precisamente para que podáis tener un nuevo centro ocupacional, taller ocupacional, un centro de día única y exclusivamente para vosotros. Ese compromiso lo tenemos manteniendo durante aproximadamente 4 años, pero ya ha llegado el final, en el cual ya tenemos el proyecto, está supervisado y lo más importante, tenemos el terreno donde ubicar la obra y el dinero para poder realizar esta obra. Estamos hablando de 1.400.000 euros para poder hacer ese centro. Un centro que va a ser pionero, que podrá ser utilizado aproximadamente por unos 50 usuarios. ¿Saben lo que es un centro ocupacional? Sí, claro que sí. Es donde estáis vosotros y bueno, y hacéis un montón de actividades, ¿no? Como este programa de televisión. ¿Qué le ha parecido el corto? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito y muy bueno. A continuación vamos a presentar el cortometraje titulado Memoria de una escuadra. Quisiera deciros que el corto que habéis visto fue rodado en 5 días y medio dentro de la dinámica habitual del centro de trabajo, comedor, salidas, medicación, dinero. Pues a pesar de las grandes dificultades que tuvimos para rodar el corto en este sentido, pues este es el resultado. Objetivo Mislata con Sandra Moya. Hola, soy Sandra Moya del programa Comunicados Cinecin TV. Esto es Objetivo Mislata y me encuentro en el Biopark. Me encuentro aquí con Pepa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Pepa Crespo, directora de comunicación de Biopark Valencia. ¿En qué año se creó el Biopark? Pues Biopark lleva abierto justo ahora, en el pasado mes de febrero, cumplimos 2 años. ¿Qué áreas podemos encontrar en el Biopark? Biopark está totalmente dedicado a África, ¿no? Que es ese gran continente salvaje. Entonces, en África encontramos muchos hábitats diferentes y en Biopark nos hemos centrado en 4. Por una parte tenemos toda la zona de la sabana, que la dividimos en la sabana seca, en una época en la cual todavía no han llegado las lluvias, y la sabana verde, que es cuando ya ha llovido y empieza a crecer la vegetación, que es justo lo que tenemos aquí detrás. Luego también tenemos toda la zona de los bosques ecuatoriales, las grandes selvas africanas, donde están los gorilas, los chimpancés, los leopardos.
También tenemos la isla de Madagascar, que es una isla muy importante porque la mayor parte de sus animales y de su fauna y su flora también son endémicas, solo existen allí. Y por último, tenemos toda una zona dedicada a los grandes humedales africanos, que son muy importantes, toda la parte de los lagos Victoria, etcétera, y allí podemos encontrar, por ejemplo, animales tan increíbles como son los hipopótamos. ¿Qué se diferencia el bioparque de los zoos? Pues Bioparque es un zoológico diferente. Lo primero porque es muy nuevo, entonces hemos utilizado aquí la tecnología más moderna. Y lo más importante es que es el único que está totalmente, en su totalidad, diseñado bajo el concepto de la zooinmersión. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros lo que hacemos es recrear los hábitats de origen de los animales. Tal cual son allí, nosotros recreamos aquí esos paisajes. Y además lo que hacemos es eliminar todas las barreras visuales. Es decir, aquí en Bioparque tú no vas a encontrar nunca un barrote, una jaula, como en muchas ocasiones encuentras en los zoos convencionales. Aquí eliminamos todas esas barreras visuales y las sustituimos, eso sí, porque claro, tienen que estar, no vamos a estar al lado de los leones, pero esas barreras las sustituimos por elementos naturales, como pueda ser un río, un tronco que ha caído, un foso que tú no puedes ver. Entonces, con esa recreación del paisaje, nosotros damos la sensación al visitante de estar dando un paseo por la naturaleza. Y tú vas recorriendo los diferentes hábitats que aquí encuentras y estás, pues eso, como si estuvieras en contacto con la propia naturaleza. Eso es lo más importante de Bioparque. Hasta aquí la visita del Bioparque. Sandra Moya para Comunicados Cineasín TV. ¿Cómo estamos? Mislata. 9 años que soy alcalde de Mislata. Joder. Hay que aguantarlo ya. Corten. Joder. Vale. Vale. Hola. Sandra, abra. Hola. Que no te oigo. Ah, vale. Corten, por favor. Vale. Ostras. Corta, teta, corta. Vale. Otra y seguimos, no cortes. Seguimos seguido. Vale. Ay. ¿Qué pasa? Sean beneficio de mi pueblo. Corten. Unas preguntas, por favor. No sé lo que es eso. Hasta aquí el programa de hoy desde Objetivo Mislata para Comunicados. Mundo Laboral con Yuri Pérez. Mundo Laboral. Tenemos 4 talleres básicos. ¿Te gusta tu oficio? Pues la verdad que sí, mucho. Todos los productos que ves aquí y en los otros talleres, tratamos de venderlos los viernes en el mercadito que tenemos ahora en el mercado de Mislata. ¿Te gusta lo que haces? Sí, mucho, un montón. Pues yo llevo el taller de pasta de papel, también trabajamos con pintura en tela y bueno, de una manera más esporádica pintamos cositas en cristal, tarritos y esas cosas. Cuarto grupo, cuarto taller, que es el mío, que es el de marquetería, que también ha sido desde el principio siempre se mantiene la marquetería y sus derivados, pues, la marquetería, el grabado, todos los derivados de la madera. Pues estoy grabando Guernica de Picasso. Y ahora incorporamos el taller audiovisual. ¿Cómo es un día en el centro? Bueno, pues un día en el centro es una jornada especial, muy bonita, que comienza con la llegada de todos los chicos a las 9:30
y transcurre pues principalmente en taller, y luego tenemos también otras actividades, pues vamos al gimnasio, al polideportivo. Háblanos de la producción del cine del centro. Pues mira, como una actividad complementaria en el centro hacemos de vez en cuando cortos y tenemos 4 cortos. Y uno es el rap del centro ocupacional, que es el primero que hicimos, que fue por el año 2003, creo que fue. Después hicimos el cuponazo, después refranes cañís y el último que lo hicimos con Cinesin, que tú creo que los conoces. ¿Cuáles son los recursos del centro? Pues como recursos en el centro hay 4 talleres. Está el taller de cerámica, el taller de carpintería, taller de manualidades y taller de encuadernación. ¿Qué es lo más te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta es el contacto humano, lo que las personas con las que trabajo humanamente me aportan. ¿Cómo te llevas aquí en el centro? Aquí muy bien con mis compañeros y mis compañeras. Y aquí antes hacíamos más trabajo como tornillos, álbumes de fotos, los menús, y también juntamos hojas antes, ahora ya no. El Renaiser es una cooperativa que tiene centro ocupacional y centro especial de empleo. ¿Estáis trabajando con Cinesin? Pues sí, la verdad es que llevamos ya más de un año con un taller de teatro que lo están llevando 2 monitoras, que son Eva y Elena, y desde hace cosa de un año se nos ocurrió la idea de rodar un corto. Y ante la idea de rodar un corto, pues qué menos que contar con profesionales, y sobre todo son profesionales que están en el sector, como es por ejemplo pues Cinesin. Entonces estamos colaborando con ellos a ver si conseguimos para el mes de junio poder grabar el corto, y en septiembre queremos hacer ya el estreno mundial. Yo soy monitora de este taller en el que hacemos trabajos con vidrio. Hacemos trabajos para la falla, que está muy cerca ya, hacemos jabones y luego también por las tardes hacemos otro tipo de actividades como teatro, habilidades sociales, informática. ¿Y qué estás haciendo? La falla, bolsas, pañuelos, cajas para vender. Desde que estoy aquí he evolucionado mucho en todos los aspectos. Yo empecé haciendo decoración, ahora estoy en otra sala, estoy haciendo papel maché y vamos, se me da bastante bien. ¿Y eso qué hacéis? Marcos de fotos. Luego en la feria alternativa lo vendemos. ¿Cuánto tiempo realizas la falla? Pues la falla nos ponemos normalmente a primeros de mayo, es cuando empezamos por haber contratado ya, y lo que es una falla pues te puede costar sobre 2 meses y medio a 3. Lo que sí que sé es cierto es que estamos todo un santo año metido en la vorágine de todas las fallas que realizamos. Empieza, bueno, pues antiguamente se empezaba pues modelando en barro, se hacía el modelo de escayola y luego se hacía una reproducción en cartón. Ahora el proceso ha cambiado un poquito y entonces lo hacemos en corto. ¿Qué es Amnistía Internacional? Amnistía Internacional es un movimiento de derechos humanos. ¿Cómo podía trabajar aquí en Amnistía Internacional? Una persona quiere decir, bueno, quiero estar en la organización, colaborar en algún aspecto, es pasarse por aquí, por Amnistía Internacional, calle Carniceros 14, y le explicamos todas las modalidades de trabajo que puede hacer. Háblanos de su trabajo, diseñador. Pues, hombre, al cabo de tantos años son muchos los productos que he hecho, pero hay uno muy significativo y es el que más está perdurando en el tiempo, que es una estantería que tiene 2 profundidades. Tiene un carro delante que pasa por delante de un fondo de estantería. Con eso tenemos una estantería doble, pero que se puede mover y se puede acceder a todo lo que tenemos detrás con todos los libros. Mundo Laboral con Yuri Pérez. Mundo Laboral. Fuimos a llamar al hola y no al adiós, a las oportunidades, a él y a ella, al apoyo,
a la persona, al dentro y no al fuera, a la integración. Hola, buenos días. Soy Yuri Pérez, reportero del programa Comunicados Cinesin TV, de sección Mundo Laboral. Hoy venimos a empresa Formax. ¿Vamos para adentro? Hola, ¿eres Juan? Hola, ¿qué tal? Sí, soy Juan. ¿Cómo va todo? Yo soy Yuri. Encantado. Bien. ¿Y qué estás haciendo ahora? Pues nada, mi trabajo consiste en... Estoy haciendo videoporteros. ¿Y te gusta lo que haces? Sí, me gusta mucho. Aparte de esto, ¿hay una faena? ¿Tienes más? Sí, tengo más faena. Estoy ayudante de producción, un poco de todo, donde me ponen brazos, teléfonos, circuitos... Yo llevo casi 6 años y esperemos que sean mucho más, ¿no? Esa es la cuestión, que sigamos trabajando. Hola, buenos días, Yuri, soy Marisa. Soy técnica del área de Paxiki, soy la encargada, ¿vale? Y mi labor es supervisar que todos los productos que salen del área tengan la calidad necesaria. ¿Qué tal tu oficio? Muy bien, me gusta mucho mi oficio. ¿Y te gusta ser monitora de este sitio? Me encanta, me gusta mucho ser monitora de este sitio, me gusta mucho, se trabaja muy bien, la gente es muy amable. ¿Cuánto tiempo estás trabajando aquí? Llevo trabajando aquí 1 año, en mayo se cumplirá 1 año. Hola, soy Cristina Sebastián, soy la gerente de CEME, el Centro Especial de Empleo Montajes Electrónicos. ¿Cómo es tu trabajo? Mi trabajo consiste en dirigir el Centro Especial de Empleo. Hay diferentes áreas de trabajo, está el área de recursos humanos, donde gestiona el personal, está el área de producción y mi misión es coordinar que todo funcione, que el producto que nos da el cliente pues salga con buena calidad y en plazos determinados. ¿Cómo es un día de trabajo? Bueno, pues cuando llegamos por la mañana, desde el almacén nos están los materiales necesarios para realizar los packs y los kits. Entonces se distribuye el material entre todos los operarios, a cada uno se le dice cuál es su función, qué es lo que tiene que hacer y se ponen a montar todos los kits. A medida que se van terminando se entregan en el otro almacén, se hace un albarán, se presenta, nos lo firman y lo presentamos en el despacho. Y así pues con todos los códigos que tenemos que hacer del día para acabar el plan de la semana. ¿Formáis un buen equipo? Sí, formamos un buen equipo, hay buen ambiente de trabajo y que todo esto siga igual, ¿no? Mis compañeros nos podemos ayudar algunos a otros y nada más. ¿Puedes hablar sobre FEME? CEME es un centro especial de empleo. Surge hace 10 años de la iniciativa privada de Fermax, que es una empresa de videoporteros y líder a nivel nacional, que ahora el año pasado cumplió 60 años. CEME nace con la finalidad de crear empleo para personas con discapacidad. Hoy por hoy es una empresa formada por personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y personas con discapacidad física y personas que no tienen discapacidad. Bueno, pues nada, me despido y un saludo para Comunicados. Desde CEME, un saludo a Comunicados. Y ahora nos pedimos de Fermax, de Yuri Pérez, para el programa Comunicados Cinesin TV. Si quieres anunciarte en Comunicados, puedes consultarnos en 963311343. Publicidad@cinesin.net. Después de la publicidad.
CM, Centro Especial de Empleo Montajes Electrónicos SL, ensamblando futuro. Producciones. Hacemos realidad lo imposible. José Manuel Salcedo, Ortopedia Técnica. Cuidamos de ti. ortopediasalcedo.com. A continuación, ¡Comunicados! Un nuevo programa. Llega a las pantallas. Y cuando decimos nuevo, decimos nuevo. De verdad. Hola, soy José Antonio González de Comunicados y os invito a ver el programa. Comunicados. Un programa del Centro Ocupacional de Mislata y Cinesín. ¡Comunicados! Hola, buenos días, soy Yuri Pérez. Vengo del programa Comunicados y quiero que lo veáis en lo del canal 25 los lunes a las 8:30 de la tarde. Buenos días, soy Antonio Ramírez, de Comunicados de Cinesín TV. Os invito a que nos veáis el lunes a las 9:30 de la tarde en Discapacidad TV. Hola, soy Sandra, soy del programa Comunicados y quiero que nos veáis el martes de 1 a 1:30 en las Provincias TV. Gracias. ¿Habéis anotado sobre la crisis del centro? ¿Habéis anotado la crisis del centro? ¿Cómo es? ¿Habéis anotado... ¿Habéis anotado las crisis en el centro? ¿Habéis anotado una crisis? ¿Os afecta las crisis? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 5 minutos. Me alegro, guapetón. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Beatriz. ¿Te gusta lo que haces? Sí. La falla. Gracias, Beatriz. De nada.
Muy bien. Ahí. Ahí. Yo no me acuerdo. Los más comunicados. Con Tony Ramírez. Sto bene così, senza dubbi, senza perché, senza risposte poco chiare, poca volontà. E sto bene così, con il mio modo di vedere, con un limite sempre più imprevedibile, poca volontà, poca voglia di crescere. E sto bene così, senza dubbi, senza di te, senza discorsi poco chiari, poca volontà. E sto bene così, con il mio modo di vedere, con un limite sempre più imprevedibile, poca volontà, poca voglia di crescere. Buenos días, soy Antonio Ramírez, de Los Más Comunicados, y estamos aquí para entrevistar a los Cines Babel. ¿Queréis ver una película, la más interesante de todas? Venid conmigo a los Cines Babel. Hola, ¿nos podías decir tu nombre y qué cargo desempeñas en este mundo? Pues sí, soy Antonio Suc y el gerente de los Cines Albatros Babel. ¿En qué año se inauguró el cine? Pues los Cines Babel se inauguraron hace 10 años, o sea que sobre el 2000, y los Albatros hace 25 años, o sea que 1985 más o menos, haciendo la resta. ¿Qué tipo de películas se proyectan en este cine? Pues el tipo de películas suele ser cine independiente, mucho cine europeo, más que cine americano, y por supuesto cine español y en concreto cine valenciano. ¿Cómo te llamas y qué trabajo desempeñas aquí? Me llamo Amparo y el trabajo que hago aquí es administrativo, lo que es el tema contable y de personal. ¿Ha venido algún personaje importante o algún director famoso o algún artista famoso a este centro? Pues sí, la verdad es que tenemos la suerte de poder hacer preestrenos con el público, entonces pues ha venido por ejemplo un par de veces Federico Lupi, ha estado aquí Gerardo Herrero, también ha venido un par de veces Julio Medem, actores han venido también José Coronado. Claro, llevamos tantos años en el cine haciendo tantos preestrenos que ahora mismo pues sería interminable la lista de personajes importantes que incluso cuando han empezado su carrera
y luego pues se han hecho muy famosos. Háblanos sobre las promociones del Cine Babel. Mira, las promociones que tenemos actualmente en los cines Albatros y Babel son la 8ª entrada gratuita, que es una tarjetita que entregamos a los clientes. Van pasando indistintamente por cualquiera de los 2 cines, cada vez que compran su entrada se les sella, y a la 8ª entrada es gratuita, eligiendo el espectador la sesión o el día en que quiere ver la película. Luego tenemos también en los cines Babel la cena de cine, que es comprando digamos como un vale en cafetería, les damos de opción a cenar bocadillo o ensalada con su bebida, y luego pasando por taquilla la entrada es gratuita al cine. Y luego hacemos ciclos, pues por ejemplo cuando nos llaman grupos de escolares, nos llaman colegios, y les hacemos un precio especial reducido a 4 euros, que incluso como son sesiones concertadas pueden ser matinales, especiales solo para ellos. ¿Hay alguna diferencia en el cine Albatro y en el cine Babel? No hay ninguna diferencia. Realmente llevamos la misma programación. Incluso hay veces que alguna película se estrena en uno de los 2 sitios y se pasa al otro, o sea que no. Además está muy cerquita. ¿Qué futuros proyectos tenéis? Bueno, pues ahora estamos con el tema de ver si hacemos alguna sala digital, que ya sabéis que el tema del digital cada vez va más adelante. Y nada, y seguir un poco con la línea que tenemos y esperar que cada vez venga más la gente al cine. ¿Cuáles son vuestros próximos estrenos? Pues mira, unos de los próximos estrenos que tenemos ahora son La ciudad de vida y muerte, que ha sido premio de Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, y luego Welcome, que ha sido premio del público en el Festival de Berlín este año. ¿Habéis hecho alguna vez algún cortometraje o algo parecido con discapacitados? Sí, hemos hecho algún ciclo con la asociación COCENFE y tenemos nuestras salas adaptadas a este sector para que puedan venir al cine y disfrutar de nuestras películas. Bueno, y me voy a ver una película. Presentando esta mañana yo y ahora un corto digo la palabra ahora un corto. Y ahora un corto. ¿Cómo te van los reportajes? Yo muy bien, ¿y tú, José? ¿Qué tal andas aquí en el programa? ¿Qué me lo vas a cortar? Dimas. Pasarlo. Hola, José, ¿qué tal? ¿Qué tal te ha ido por el festival? No. 19A2. Nada. ¿Qué tal? 19A3. Hola, Tony. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido por el festival Veo? Yo bien, ¿y tú? No. Ya la hemos jodido. Claro. Entrevistas y programas de actos culturales. Espacios y actos de entrevistas culturales. Espacio de entrevistas y actos culturales. Espacios y actos de entrevistas, no. Di queste 4 case che poi comunque qualcuno ci ha vissuto. È stata dura ma non ha mai ceduto. È stata dura e la terra è stata tutto. Se pregheremo darà pur qualche frutto.
Espacios y entrevistas de actos culturales. Dilo otra vez. Espacio de entrevistas y actos culturales. Eso es lo que he dicho. No, pero te has trabado. Si no te hubieras trabado, Entrevistas de actos culturales. Espacio de entrevistas y actos culturales. Espacio de entrevistas. Espera un momento. Espacio de entrevistas y actos culturales. Espacios de entrevistas y actos culturales. Presentando esta mañana. Yo, Si quieres anunciarte en comunicados, puedes consultarnos en 963-311-343. Publicidad@cinesin.net. Soy Robert. Soy Pilar. Soy Dani. Soy Felipe. Somos técnicos de comunicados. Grabando. ¡Grabando! Sí, ya se cuenta. Take one. Somos unos profesionales. Un beso a todos, adiós. Un beso y hasta pronto. Un saludo de comunicados. Un saludo para los espectadores de comunicados. A la despida. Corte. ¡Hasta luego! ¿Lo vemos? Pero todo. Ya. Plan. To.
La mar serena. Y esto ha sido en todo. Les esperamos la próxima semana con el especial. ¡Ey! Con lo bien que iba. Nada, agradecer. 25-1. Afortunadamente. Nada. Mac. Que no me sale. Afortunadamente. 25-2. Afortunadamente. A3. Afortunada. Ya empezamos. De pieza, pero yo metí. Afortunadamente. Ahora que me salía bien a la primera. Es que te lo estoy viendo y haces. Afortunadamente, entonces te quedas con la boca abierta. Arranca desde cero. Sí. Vale. Hola, Sandra. Hola. Eso. Repetimos. Hola, Sandra. Oh, espera. Miraba allí, o he dicho la otra. Va. Hola, Sandra. ¿Me iba? ¿Qué gracias eso? Creo que era a mí. ¿Qué haces, Felipe? Micro me lo llevo, ¿no? Ah, vale. No. Así es que... Hasta la semana que viene. No. Jope. ¿Cómo era? Espera. Diversidad. Nuestro objetivo es llevas. Ahí llevas. Pero qué manía con el programa. Nuestro objetivo es llevar a las personas con nada. No. Ahí. Hoy Comunicados viene cargado con nada. Así la vuelta. ¿Qué estás esperando en otras cosas? Sí, no para, está aquí, no para. Es verdad. Sí. Hola, soy José Antonio González de Comunicados. Hola, soy José Antonio González de Comunicados de Cinesín Televisión y os voy a presentar a nada porque ya están aquí. Es que uno ya estaba que yo era sentado ya. Vale, pues. 1, 2, 3, grabando ya. Nada. 1, 2, 3, grabando ya. Vale. Cuando quieras. En vez de girar la silla, gírate sobre la cabeza, ¿vale? ¿La cabeza solo? Exacto. Ponte sentado así como... Claro, como si fueras un monologuista un poco. Uy, espera. Que este asiento está un poco chuchurrío, va cojo. Ay. Estás aquí. Aquí finaliza Comunicados y les espero la próxima semana. ¡No salgas! Pero dame cuerda. ¡Ay, madre mía! Vaya técnico. No te vayas, dame cable. Otra vez. Pues ahora que me habéis oído medio. Ah, menos mal. Bien, bastante bien. Pues bastante bien.
No nos podemos quejar. Info www.cinesim.net. Técnicos del COM Mislata, Centro Ocupacional Municipal de Mislata. Roberto Bartual, Daniel Picazo, Felipe Romero, Pilar Alou. Técnicos de Cinesim, Lola Díaz de Liaño, Laura García, Pau Miquel y Arlec Bioc. Realizado por Gerardo J. Núñez. Producido por Roberto Sintes. Una producción de Cinesim TV. Cinesim Valencia 2010.